Listo, vamos a empezar entonces a grabar. Si te darás cuenta, mi voz no está tan grave o tan fuerte como habitualmente lo ha estado. Es que porque estoy todavía un poquito mal de la garganta. Entonces lo que les voy a pedir es que por favor presten mucha atención para que no sea necesario que yo me exija, porque no me quiero quedar afónico tan joven, ¿de acuerdo? Y posiblemente, pues, ¿no? Les voy a pedir apoyo para que me puedan ayudar con lo que es la lectura de las preguntas o lectura de ciertas partes de lo que vayamos a trabajar. Veo por ahí que hay algunos alumnos que todavía están con las cámaras apagadas. Samuel, Tomás, Luis, Patrick, no se olviden de prender la camarita, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero vamos a empezar respondiendo las preguntas de la evaluación pasada. En su grado, a ver, déjame ver si hay sorpresas. Sí, 2 alumnos me han sacado AD, ¿no? Que son justamente los mismos alumnos que han sacado AD en personal social. Grecia y Ángel, me saco el sombrero hacia ustedes. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Johnny, Samuel, Luis, Dante, Zoe, Piero, Tomás y Patrick. Muy buen trabajo también, chicos. Poquito nomás, ya falta poco nomás para poder alcanzar lo que es la expectativa superada, ¿no? Que en este caso es cuando recién podemos poner lo que es un ADE. No sé, todavía no digan que no se puede, sí se puede, pero depende obviamente de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar entonces. Poco a poco, poco a poco. Como diría el dicho, ¿no? Poco a poco caminando se llega a Roma, ¿no? A paso, paso, ¿no? En fin, me ayudan por favor con la lectura. Yo digo qué alumno me va a leer y lo lee, por favor. Johnny empieza. Johnny. Ok, profesor. Ya. Dice, explica con tus propias palabras. ¿Por qué el video de los lobos de Yesto es un buen ejemplo de la importancia del equilibrio ecológico? Ok, la primera pregunta tenía que ver mucho con ese videito que nosotros compartimos, ¿no? Durante las clases, que era justamente el impacto de los lobos de Yellowstone en el parque, ¿no? Y bueno, eso lo tenías que explicar a tu manera, ¿no? Aunque obviamente depende de la forma en la que tú expliques para ver, ¿no? La calidad de respuesta que das. Y obviamente, pues ustedes podrían decirme o explicarme a su manera, ¿no? Yo tengo mi manera de poder explicarlo y obviamente no Podría voy a... ser porque los lobos también cazaban los animales y así No, lo... pero esa es una respuesta muy generalísima. Yo necesito que ustedes comiencen a desarrollar respuestas como se deben. Si ustedes me siguen respondiendo de esa manera, es como si nosotros no estuviéramos avanzando. Y no digo que la respuesta está mal, pero todo lo contrario, la respuesta está bien. El detalle es que tenemos que aprender a justificar muy bien esas respuestas. No basta con dar la respuesta correcta, tienes que justificar adecuadamente esa respuesta. ¿Por qué el video de los lobos de Yellowstone es un buen ejemplo de la importancia del equilibrio ecológico? Ustedes me dirían lo siguiente. Bueno, porque antes de la llegada de los lobos no había control respecto a lo que es los animales herbívoros y por eso, lastimosamente, como no había una forma de controlarlo, comenzaron a aumentar su población. Eso comenzó a afectar a los que son al sector productor, que es justamente las plantas. No dejaron posibilidad de que se puedan regenerar. El parque comenzó a erosionarse justamente por no haber plantas. La tierra comenzó a secarse. ¿Te das cuenta cómo es que de alguna manera comenzamos a utilizar diversidad de conceptos para dar una respuesta justificada que está a tu nivel? Obviamente yo puedo decir, pues, porque los lobos comenzaron a comerse a los herbívoros y el parque se regeneró. Claro, está bien, pero yo necesito que tú no me das una respuesta buena. Necesito que me aprendas a justificar respuestas. Hay muchos alumnos que continúan con la respuesta que daban en el 3er grado de primaria. Y espero que eso se supere. Porque no creo que tengas esta misma respuesta para cuando entres a la secundaria
O más adelante cuando te quieras profesionalizar, ¿no? Ustedes tienen que comenzar a verse ya como profesionales, porque eso es lo que ustedes van a hacer. Así que necesito que me generen respuestas adecuadas, pero que obviamente superen las expectativas. Número 2, lee por favor Dante. Ok, profesor, dice, ¿por qué los elementos semióticos también son importantes para el ecosistema? Justifica tu respuesta. Muy bien. Los elementos abióticos. Si ustedes saben cuáles son los elementos abióticos, no es necesario que yo te explique, ¿sí o no? Si tú sabes diferenciar cuáles son los elementos bióticos, los abióticos es un chiste. ¿Cómo sé cuáles son unos elementos abióticos? Muy simple, porque cumple el ciclo vital. Nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere. Los elementos abióticos no realizan ninguna de estas funciones. ¿Pero por qué son importantes? La justificación. Los elementos abióticos son importantes para el ecosistema porque estos elementos permiten dar alimento, hogar, herramientas, etcétera, a los seres vivos. ¿Te das cuenta cómo la justificación es de calidad, ¿sí o no? Aunque también podría decir, bueno, porque los elementos abióticos sirven para que los animales coman. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia entre una respuesta y la otra? Ambas están bien, pero yo no quiero quedarme con lo bueno, quiero quedarme con lo excepcional. ¿Pueden ser excepcionales ustedes, chicos? Depende de quién. No depende de mí. Yo constantemente, sin darte cuenta, yo te justifico muchas respuestas. Y espero que en algún momento también intentes hacer lo mismo. Justificar tus respuestas. Luis, ayúdame con la 3. Marca la alternativa incorrecta. En el ecosistema hay muchos árboles, mucho calor y humedad. Son los animales que pueden vivir en dicho ecosistema. Y las opciones. A, mono. B, jaguar. C, león. Aunque no lo creas, esta pregunta era para utilizar tu imaginación. Todas las clases que hemos hablado respecto a adaptación. Un lugar donde hay muchos árboles, mucho calor y humedad. Inmediatamente que se te viene a la mente, puede ser la selva peruana, ¿sí o no? ¿Sí o no? La selva Sí. peruana, hay muchos árboles, hay demasiado calor, tú te aburres del calor, te molestas. Y humedad bastante, a pesar de que hace calor. Ahí, ¿qué animales pueden vivir? Un mono, El mono y el jaguar. definitivamente. El jaguar, definitivamente. El único que no puede vivir en este ecosistema es el león. ¿Por qué? ¿Al león le serviría vivir en un lugar donde hay muchos árboles? ¿Su adaptación es para ese tipo de ecosistema? No. No, sí o no. Si te das cuenta, la adaptación del león está más relacionado a un ambiente, claro, cálido, pero un ambiente seco, como por ejemplo la sabana, ¿sí o no? Es cálido y seco, ¿y cómo son las hierbas? Son hierbas secas, ¿sí o no? Se confunden con su pelaje. En cambio, en donde hay muchos árboles, calor y humedad, ¿va a poder camuflarse el león? ¿Te das cuenta? Por eso este es un trabajo de imaginación, creatividad e inteligencia. Pregunta 4. Ayúdame, por favor, a ver, ¿con quién me quedé? Ayúdame, por favor, Patrick. Piensa y responde. ¿Por qué es importante cuidar el ecosistema? ¿Cómo lo puedo hacer? Listo. ¿Por qué es importante cuidar? Mira, ¿cuántas preguntas hay ahí, Patrick? ¿Cuántas preguntas observas, Patrick, aquí? Mira, número 2. 4. 2 preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante y cómo lo puedo hacer? Una respuesta ordinaria, normal, pero es buena. ¿Por qué es importante cuidar el ecosistema? Porque de eso depende la vida de los seres vivientes. O porque si no, el ser humano moriría. ¿Te das cuenta de la calidad de esa respuesta? Muy simple, ¿sí o no? Simplonas, ¿no? Pero ¿cómo podría ser una justificación de un alumno de quinto?
¿Por qué es importante cuidar el ecosistema? Porque de esto depende la vida de todos los seres vivientes y asimismo los elementos abióticos de los cuales los seres vivientes aprovechan para su propia utilidad. Relacióname conceptos, no me des solamente respuestas. Me aburre solamente leer respuestas correctas. Quiero que me relaciones tus ideas, tus conocimientos, demuéstralo en este momento. ¿Y cómo lo puedo hacer? Eso es lo más fácil. Algunos piensan que todavía la respuesta correcta es, un ratito. Listo. Algunos piensan que lo que todavía se puede hacer es lo siguiente. Bueno, yo cuido el ecosistema, ¿cómo? Bueno, la basura no la boto a la calle, no boto basura a los ríos, cuido lo que es el agua que sale de los grifos, ¿no? Pero esas son respuestas muy básicas, chicos. Tienen que superar ya esas ideas. Una respuesta adecuada de un alumno de quinto primaria de cómo cuida el ecosistema es la siguiente. ¿Cómo cuida el ecosistema? Muy importante. Concientizar a las personas a realizar actos adecuados en la sociedad. Ahí ya me está diciendo no botar basura, no contaminar, etc. Concientizar, mira este concepto, ¿no? Concientizar, hacer que las personas se sientan mal cuando cometen un error, especialmente cuando dañan el ecosistema. ¿Qué más? El caso del zorrito run run, ¿sí o no? No promover la venta y compra de animales silvestres. ¿Te das cuenta cómo el nivel de tus respuestas está aumentando? De decirme, no botar basura al río, me estás comenzando a utilizar conceptos que a mí me gustaría encontrar. Pero te das cuenta de este tipo de respuestas, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo, chicos, o no? De repente estoy hablando a la nada. ¿Me comprenden o no, chicos? Pregunto, ¿por qué algunos alumnos que no tienen problemas con el internet están con las cámaras apagadas? Ok, díganme, ¿están comprendiendo lo que estoy intentando decirles? No basta con una buena respuesta. Esfuérzate. Esfuérzate. Aunque la pregunta sea muy simple, no significa que tu respuesta lo tiene que ser. Hasta la pregunta más simple es cuando tú te puedes lucir. Pero en vez de lucirte, me da la respuesta de siempre. Superen ese nivel, chicos. 5. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad y una población? Menciona algún ejemplo. Este está facilísimo. Una comunidad es la relación de un conjunto de diferentes especies, ¿no? En un ecosistema, ¿cierto? Una comunidad es la relación de diferentes especies en un ecosistema. Mientras que una población es el conjunto de la misma especie en un ecosistema. Uno es de diferentes especies, el otro es de la misma especie. ¿Menciona algún ejemplo? Bueno, tú me puedes decir, ¿no? De repente, ecosistema acuático, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en ese ecosistema? Ya, pues tú me dirías, ¿no? Ahí yo encuentro un tiburón, un cachalote, pingüinos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un ecosistema donde sea solamente población, tú me podrías decir, bueno, la sabana, 2 leones durmiendo. Listo, ahí están tus 2 ejemplos. Facilito, ¿no? Número 6. Ayúdame, por favor, con esta pregunta, Tomás. Profesor. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad y una población? Menciona algún ejemplo. Tomás, no sé en qué estarás, Tomás. No sé en qué estarás. Ayúdame, Samuel. ¿Profe? Ayúdame con lo que tienes que leer. O no creo que tú también no sepas cuál es la que tienes que leer. Son elementos ambióticos del ecosistema. Lee, por favor, toda la preguntita, porque si no, no vamos a saber qué hacer. 6. Marca la alternativa incorrecta. Ay, ay, ay. Son elementos abióticos del ecosistema.
A, ¿Listos? luz. B, agua. C, hongos. Muy simple, ¿sí o no? Este era un chiste, un regalito. Son elementos abióticos del ecosistema. ¿Y tú cuál te pide? Marcar lo incorrecto. O sea, ¿cuál tienes que buscar? Lo contrario a abiótico, que es lo biótico, ¿cierto? Lo biótico. Y de estos tres elementos, ¿cuál es un elemento biótico? ¿Cuál es el único que puede nacer, alimentarse, reproducirse y morir? Obviamente el hongo, pues, ¿no? El hongo, definitivamente. Fácil, ¿sí o no? Pero te das cuenta que es fácil cuando podemos relacionar nuestros conocimientos. Si ustedes solamente estudian para memorizar la respuesta, ahí está tu error. Ahí está tu error. Estamos viviendo en una educación virreinal. Tú tienes que leer o estudiar preguntándote, ¿qué pasaría si no ocurre esto? ¿Qué pasaría si se cambia esto? Esas son las preguntas que tienes que reflexionar. Si no, ¿cómo superas tus conocimientos? La única forma es preguntándote, retándote a ti mismo. 7. Lee, por favor, Grecia. Sí, profesor. Menciona dos ejemplos de ecosistemas terrestres y explica sus características. Listo. Muy bien. 2 ejemplos de ecosistemas terrestres. Facilito. Un ecosistema, bosque. Facilito, ¿cierto? ¿Para qué hacernos tantos problemas? Un bosque es un ecosistema terrestre. Otro ecosistema terrestre, facilito, desierto. Esto explicamos, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué tienes que explicar? Las características de cada uno de ellos. En el bosque hay muchos árboles, hay mucha vegetación, hay mucha flora, hay mucha fauna, ¿no? Etcétera, etcétera. En el desierto hay mucha arena, hay mucho calor, hay muy pocas lluvias, por eso es que es una zona desértica o árida. ¿Te das cuenta cómo era que tenías que responder la número 7? ¿Bastaba que solamente menciones bosque y desierto? No, porque te pedían explica sus características. Recién ahí la respuesta es completa. Número 8. Ayúdame, por favor, Piero. Y profesor. ¿De qué manera puede Lee un toda ser... la pregunta, por favor, Piero. Piensa y responde. ¿De qué manera puede un ser vivo modificar el medio ambiente? Fue un ejemplo y explícalo. No hay un ser vivo, no hay un solo ser vivo que no modifique su ambiente. Hasta la lombriz modifica su ambiente. ¿Cómo, profesor? Muy simple. ¿La lombriz dónde vive? En la tierra, ¿sí o no? Y tú sabes que la lombriz, mientras que se está moviendo, ¿qué está generando en la tierra? Orificios, agujeros. ¿Y serán importantes estos agujeros? Claro, estos agujeros son importantes ya que por esos agujeros la tierra va a poder respirar. ¿Me están entendiendo, chicos? Otro ejemplo, profesor, muy simple, el ser humano. ¿Cuántas formas en las que el ser humano ha podido modificar el ecosistema o el medio ambiente, ¿sí o no? Ha hecho represas, ha hecho, no sé, casas de madera talando árboles, ha construido inclusive bosques artificiales. ¿Mm? Profesor, algo no tan complejo ya. Un castor. Un castor no modifica su ambiente, con sus dientes no rompe los árboles, con los árboles no hace también sus propias represas. ¿Eso no es modificar el ambiente? Claro. Mira cuántos ejemplos, ¿no? Hasta la hormiga puede modificar su ambiente, ¿no? En fin, continuemos. Ayúdame con la lectura, por favor. Angelito. Marca la alternativa correcta.
A. El ecosistema lo conforman Correcto, solamente los seres Angelito. vivos. Tenemos que Incorrecto. buscar... Ahí va, listo. A. El ecosistema lo conforman solamente los seres vivos. B. Los ecosistemas acuáticos se dividen en agua dulce o salada. C. Algunas tortugas son de ecosistema terrestre y mixto. Definitivamente ya te diste cuenta cuál es la única que está mal, ¿sí o no? ¿El ecosistema lo conforman solamente los seres vivos? No. ¿Qué le falta aquí? Seres abióticos. Y los seres abióticos, o también llamados el medio ambiente, ¿sí o no? Entonces, la letra A es la única que está mal. 10. Ayúdame, por favor, con la lectura, Zoe. Ok, profesor, dice, piensa y responde, ¿cómo se dividen los ecosistemas acuáticos? Menciona algunas de sus características. Eso era un regalito. Y yo te dije todavía, en dos, ¿no? El ecosistema acuático está en agua dulce y en agua salada, ¿no? Y ahora tú me tenías que explicar algunas de sus características. Ya, entonces tú me hubieras dicho, del agua dulce, ¿dónde encuentro agua dulce? Lagos, ríos, ¿no? Ríos, ¿qué más? De los glaciares, ¿sí o no? La descongelación de los glaciares, ¿sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lagunas, ¿no? Etcétera. En el agua salada, ya pues el mar, océanos, arrecife, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que tú tenías que explicar. Por último, la número 11. ¿Por qué es importante mantener el equilibrio ecológico? ¿Cuáles serían las malas consecuencias de no hacerlo? Es muy importante, recuerda, muy importante mantener el equilibrio ecológico para que todos los seres vivientes puedan vivir con normalidad sin ser afectados por nada. Cuando el equilibrio ecológico es afectado, eso puede ocasionar, ahí venimos con justamente las malas consecuencias. ¿Qué ocasiona? Extinción de especies. Primero, también puede ocasionar daños al medio ambiente, como por ejemplo los lobos del Yellowstone, ¿sí o no? Sin los lobos, ¿qué pasaba con los herbívoros? ¿Hacían daño al medio ambiente o no? Claro, pues. Pues mira cuántas malas consecuencias de no hacerlo. Obviamente una de las peores es que el ser humano también sería afectado, ¿no? Hasta el momento, chicos, ¿me están comprendiendo? ¿Alguien tiene alguna queja, pregunta, reclamo? Este es tu momento para poder hacerlo saber. ¿Todos están conformes con sus calificaciones? Sí, profesor. ¿Seguros? Que después de ahora ya no hay otra oportunidad de reclamar, ¿eh? Conformes entonces. Muy bien. Bueno, ya que todos están conformes con sus calificaciones, lo único que tengo que hacer saber es lo siguiente. Algunos alumnos me envían fielmente las evidencias, como por ejemplo, Grecia, aunque en ciencia ambiente te me estás quedando un poco, Grecia, ¿eh? Ángel, Angelito, yo no tengo ningún reclamo con él. No hay evidencia que le falta a Angelito. Johnny, le falta enviarme algunas evidencias. Samuel, muy buen trabajo, Samuelito. Yo estoy sorprendido contigo, Samuel. No hay evidencia que ahora te falte. Muy buen trabajo, Samuel. Luis, excelente. Excelente, Luis. Responsabilidad debe ser tu segundo nombre, Luis. Muy bien. Dante, muy buen trabajo. Y yo sé que Dante, yo sé que inclusive tú apoyas a tu hermana. Muy buen trabajo por dos, Dante. Muy buen trabajo. Eso no es fácil y yo lo reconozco, Dante. Muy buen trabajo. Zoe, los bimestres pasados nos quedamos, no un poco, mucho nos hemos quedado. Pero al menos en estos últimos bimestres de las 1, 2, 3, 4, de las 4 clases, al menos me has dado 2 evidencias. Pero, o sea, estamos 50% nomás hoy.
tanto en personal como en ciencia. ¿Eso se puede mejorar? Claro, depende de ti, Zoe. ¿Cómo? Muy simple. El mismo día que termines tu tarea, envía la evidencia. Facilito. Yo lo recepciono y te olvidas de eso. Tomás, muy bien. Las evidencias no es uno de tus problemas, pero ¿sabes cuál es el detalle de la respuesta, Tomás? Las respuestas tienen que mejorar. Y Patrick, estamos mejorando bastante, Patrick. Hemos mejorado bastante. Yo lo felicito a todos y espero que sigan mejorando. Un momento. Muy bien, chicos. Ya que no hay quejas, no hay dudas, y yo espero que en verdad ustedes sigan mejorando, pero obviamente eso va a depender de ustedes, vamos a realizar la clase programada para el día de hoy. ¿Cuál es? Relaciones ecológicas. Es muy simple, pero lo único que quiero es que prestes atención para que puedas entender la diferencia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las relaciones ecológicas, así como dice la palabra, ¿no? Como tal, la forma en que se van a relacionar las diferentes especies. Hay muchas formas y según la forma en la que se relacionen, van a tener un nombre específico. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de las relaciones ecológicas, recuerda, vamos a encontrar la forma en la que interactúan las diferentes especies. Por ejemplo, miren, ayúdame por favor, Grecia, te veo muy animada. Muy bien, Grecia. Ese tecito me vas a decir cómo se llama para también estar tan animado. Grecia, ayúdame por favor con la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Tú misma La simbiosis es la relación obligada entre dos especies que dependen de una de la otra para vivir. Por ejemplo, hay bacterias que residen en los intestinos de los animales, ayudándolos en la digestión. Muy bien. Entonces, la simbiosis es una relación que tienen, en este caso, dos especies, pero que ambas dependen una de otra para poder sobrevivir. Por ejemplo, el buitre, ¿no? Tú sabes que el buitre es un animal carroñero, ¿sí o no? Pero tú sabes que al comer animales en descomposición o productos en descomposición, ¿qué pasaría si tú comes algún producto que está en mal estado? Te enfermas, ¿sí o no? Bueno, en el peor de los casos te vas a morir, ¿no? Pero en el caso inmediato te vas a estar con una infección bravísima, ¿no? Te va a dar dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Porque nosotros no estamos adaptados para eso. Pero el buitre tiene una cantidad de bacterias que son 10 veces más potentes que la del ser humano. Por eso, inclusive, se dice que el excremento del buitre es uno de los más higiénicos del mundo. Y ustedes preguntarán, pero ¿por qué? Si el buitre come puro animal muerto. Por las bacterias que tienen en su estómago. Esas bacterias son tan fuertes que no importa si el animal tiene gusano, no importa. ¿Y cómo lo demuestra? A la forma de la excremental. Entonces, simbiosis, ¿no? La relación de dos especies que necesitan una de otra para poder sobrevivir. En este caso, las bacterias con algún ser vivo, ¿no? Todos tenemos bacterias, hasta el ser humano también tiene bacterias en su sistema digestivo, el cual le permite poder sacarle pues los nutrientes a los alimentos, ¿no? Repetirte toda esa clase creo que sería innecesario. Comensalismo. Ayúdame por favor, Ángel. El comensalismo es un individuo se aprovecha de otro para conseguir alimento o refugio. El primero se beneficia y el segundo no se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, las remoras son pequeños peces que se alimentan de los restos de comida y parásitos de tiburones, ballenas y delfines. Cualquiera hubiera pensado que estas cositas de aquí eran las crías del tiburón, ¿no? Cualquiera, ¿sí o no? Pero la verdad es que no son las crías del tiburón, son rémoras. ¿Y cómo te das cuenta? Porque recuerda que los tiburones solamente tienen una cría. Y eso es un proceso un poco brutal, ¿no? La reproducción del tiburón. Pero bueno, ya te hablaré de eso en otro momento. Este es un buen ejemplo, ¿por qué? Porque las rémoras prácticamente utilizan al tiburón como una forma de defenderse.
¿Tú crees que algún depredador va a querer atacar a las rémoras cuando están cerca a un tiburón? Daría miedo, ¿cierto? ¿Te daría ganas de atacar a una rémora cuando está cerca a un tiburón blanco? Yo no lo haría, ¿para qué mentirte? No, ahí la dejo nomás, ahí la dejo. Pero mira, ¿qué te dice? Comensalismo. Uno se beneficia y el otro no, ni se beneficia ni se perjudica, solamente lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, el tiburón. Imagínate que el tiburón caza, no sé, algún lobo marino, ¿no? Y comienza a alimentarse del lobo marino. Obviamente las rémoras no le van a quitar el alimento al tiburón, pero el tiburón al momento de comer va a dejar ciertos retazos que lo pueden consumir las rémoras. Si te das cuenta, no lo perjudica al tiburón, ¿sí o no? Tampoco lo beneficia, pero en este caso saca algún provecho de ello, ¿no? Parasitismo, ¿no? Ese es el más fácil, más facilito. Ayúdame con la lectura, por favor, Samuel. Un individuo se aprovecha de otro para conseguir alimento o refugio. El primero Samuel, parasitismo. un órgano parásito vive a expensas de otro hospedero, de cual se alimenta. Solo el parásito se beneficia y el hospedero se perjudica. Por ejemplo, las pulgas son parásitos del perro. Viven en él y se alimentan de su sangre. Muy bien. Creo que esto lo vas a poder recordar con mucha facilidad, ¿sí o no? Parasitismo, ¿no? Cuando uno de los individuos se beneficia y el otro se perjudica, ¿no? Por justamente la participación del individuo el que es parásito, ¿no? Es el que afecta y el hospedero es el que es afectado. Ustedes pueden ser un buen ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden ser el hospedero de qué tipo de parásitos. ¿Qué tipo De de los parásitos? zancudos. Ay, muy buen ejemplo. Zancudos. Pero, ¿y los piojos? ¿Podrían ser también considerados parásitos? Sí, profe. Ah, los gusanos, que a veces por no lavarnos las manos, tener una mala higiene, los llenamos de gusanos. ¿Sería parásito? Sí. Claro, porque nos perjudican, ¿sí o no? Los parásitos se acoplan en tu intestino y absorben todos los nutrientes. Por eso es que el niño con parásitos se siente cansado, aburrido, con sueño, porque obviamente el parásito le está absorbiendo todos sus nutrientes. Bueno, por eso, cuando hablamos del parasitismo, uno se beneficia y el otro, el hospedero, es perjudicado por este. La pulga, la garrapata, como también se le llama parásitos, ¿sí o no? O también los gusanos, que también se le llaman parásitos, ¿no? Garrapatas, etcétera. Bueno, ¿para qué mentirte? A ver si puedes recordar con este ejemplo del parásito. Algunos, ¿no? Yo he visto que en algunas familias, no la mía, ¿ah? Pero yo he visto que en algunas familias, bueno, los papás cuando están muy molestos con los hijos, a veces le dicen, oye, parásito, ¿por qué no ayudas en nada? Quieres estar comiendo y jugando todo el día y no quieres ni lavar los platos. ¿Podríamos nosotros también ser considerados parásitos cuando no apoyamos en casa? Bueno, se los dejo, ¿no? Se los dejo ahí. Ayúdame por favor. Profesor, en términos sí, pero no parásitos, no No, parásitos, bueno. Que no apoyemos, bueno, ¿no? Claro, vamos a perjudicar. Bueno, no generamos ni beneficio ni daño, ¿no? Solamente no apoyamos. Mutualismo, ayúdame por favor con el mutualismo. Dante. Ok, profesor. Dice, dos especies se benefician, pero no dependen obligatoriamente una de la otra. Por ejemplo, la garza hueyera es un pájaro que se alimenta de los parásitos de mamíferos grandes. ¿Listo?
Si te das cuenta, ambos están siendo beneficiados, ¿sí o no? El elefante, ¿cómo se beneficia? Bueno, ya no va a tener garrapatas. ¿Y la garza cómo se beneficia? Bueno, tiene alimento gratis, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero, si te das cuenta, nos queda 1 minuto. Me ingresan al mismo link para continuar con la explicación. No demoren, por favor. Entonces, esperen.